Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en el siguiente video lo que vamos a explicar es cómo se realizó el proyecto final de la primera unidad, que consta en un control de fase directo y arrancador suave de motores monofásicos. Bueno, entonces para esto lo que vamos a explicar es un poco los circuitos implementados. Vamos a hablar un poco de la tarjeta y el microcontrolador implementado. Y bueno, empecemos. Básicamente para este proyecto la esencia es lograr sacar primero el control de fase. El control de fase directo y a través de el control del ángulo de disparo. Con eso vamos a ver cuánta cantidad de voltaje se le entrega a nuestra carga. Pero bueno, viendo aquí, listo. ¿Qué es lo que vamos a tener? En primer lugar, ¿qué es el control de fase directo? Es aquel control en el cual nosotros, mediante un circuito de control, determinamos en qué ángulo de un ciclo de nuestra corriente alterna se dispara y se empieza a entregar ese voltaje a la carga. Entonces, como ya no es la onda senoidal entera, obviamente el valor de voltaje entregado ya no va a ser el mismo y la corriente también cambiará. Pero bueno, para el siguiente proyecto lo que nosotros usamos es una tarjeta Arduino Mega. Nosotros vimos bastante facilidad de esto facilidad en utilizar esta tarjeta, porque es una tarjeta en sí, a mi parecer, en mi punto de vista, las tarjetas de Arduino son unas tarjetas bastante didácticas, en especial para estudiantes. Con eso pueden sacar bastantes proyectos y bueno, esto es un ejemplo. Entonces, ya con nuestra tarjeta Arduino, lo que nosotros implementamos fue básicamente eh, una modificación a uno de los programas ya subidos en la página principal de Arduino, como pueden ver. El programa, aún por si lo quieran buscar, está aquí como lo pueden ver bajo el nombre de AC Phase Control. Entonces, si meten a la página de Arduino, lo buscan y van a encontrar el siguiente archivo, en donde nos va a dar un circuito, una breve explicación de cómo funciona. Obviamente esta imagen es la que vimos anteriormente en el informe. Una explicación más a fondo de en sí cómo funciona el microcontrolador ATmega, o bueno, el microcontrolador ATmega durante todo este programa. Y al final obviamente nos vamos a tener el programa, pero este solo es un programa para generar un parpadeo, como casi el programa para los que estén familiarizados con Arduino, lo que vendría a ser el programa de Fade, en el cual se controla la intensidad de un LED a través del pin 9, me parece. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros vamos a implementar nuestro circuito de control de potencia, lo vamos a implementar con la ayuda de dos SCRs en antiparalelo, porque esta es la mejor opción de realizarlo. Debido a que si usamos TRIAC se corre el riesgo de que, como el TRIAC se puede disparar en los 4 cuadrantes del plano, se mantenga encendido y no se obtenga un buen control. Pero en fin, lo que nosotros podemos apreciar aquí en primer lugar es el circuito. Ya esta es la parte de potencia. Esta parte de aquí, el MOG 3052 junto con el TRIAC, es la parte de control, mientras que el H11A1 vendría a ser la parte de sincronización de nuestro circuito de potencia con el circuito de control. Como la mayoría familiarizado este tema debe saber, y también les menciono para los que no saben, en un circuito de control de potencia siempre vamos a necesitar sincronizar la parte de potencia con la parte de control a través de circuitos especializados. En este caso está usando este circuito integrado, pero nosotros no tuvimos a nuestro alcance este circuito. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Este integrado Este integrado es un detector de cruce por cero. ¿Qué es lo que va a hacer? Cada que nuestra onda senoidal cruce por cero, nos va a enviar un pulso. Entonces, hay bastantes integrados de detectores de cruces por cero, optotriacs, optotransistores, lo que quieran. Pero nosotros utilizamos un circuito detector de cruce por cero con el integrado LM35.
En el datasheet de dicho integrado pueden encontrar varias configuraciones del detector de cruce por cero. Y nosotros por la que nos fijamos, o bueno, la que más nos atrajo, nos llamó la atención, es esta configuración de aquí, en la cual vamos a tener la ayuda de un transformador reductor, un trafo común de los que se puede encontrar para uso estudiantil, los que se transforman de 120 a 12 voltios. Vamos a tener un puente de diodos, unos 2 diodos, unas resistencias, en sí la esencia de este detector, el LM35, y esta pequeña parte que vendría a ser un rectificador a 5 voltios. ¿Para qué? Esta parte pueden o no ponerla en el circuito. Aquí tienen la imagen para que puedan copiarla. Ya voy a pasar el funcionamiento para que vean cómo está. Bueno, ya voy a pasar la simulación para que vean cómo está la simulación y todo. Pero esta parte, me permito aclarar, es solo para, digamos, si ya quisiéramos alimentar a un microcontrolador, a un PIC, a un Arduino. Esta salida nos va a botar 5 voltios, con lo cual podríamos alimentar. Pero a nosotros, bueno, a mi grupo no nos sirvió de mucho, ya que nosotros al utilizar comunicación serial necesitábamos sí o sí tener conectado el Arduino a la computadora. Entonces ahí obviamente el Arduino iba a estar alimentado con 5 voltios permanentemente. Entonces de esta parte pueden omitirla, bueno, solo esta parte, el capacitor de 1000 microfaradios, 10 microfaradios y el LM7805. Si no hicieran como nosotros a través de comunicación serial y solo implementaran el circuito mostrado aquí en la página de Arduino, sí les sería bastante útil esta parte de acá. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí ya tenemos el circuito armado, es sumamente fácil de implementar, es una opción bastante, ¿cómo sería? Eficaz de no encontrar los circuitos integrados de cruce por cero. Como son circuitos especializados, muchas veces no, circuitos integrados especializados, muchas veces no los vamos a poder encontrar tan fácilmente. Pero lo que sí vamos a poder encontrar son los amplificadores operacionales, ya sea el LM311, el LM358, ambos tienen circuitos detectores por cruce por cero. Pero entonces nosotros escogimos el el M358. De la elección está bajo sus manos. Lo único importante es que cumpla con las siguientes condiciones de funcionamiento. Miren, como podemos apreciar, aquí tenemos la señal de alterno. Y si nos fijamos, se generan estos pequeños picos cada que la señal cruza por cero. Al momento de implementar esto, vamos a ver unas formas de onda bastante similares, y como pueden ver, la duración del pulso del detector de cruce por cero no es muy grande, entonces viene siendo bastante útil para trabajar, para meterla como interrupción externa a los microcontroladores o PICs, dependiendo de lo que estén usando. Pero entonces, bueno, ya hemos visto la simulación, ya vimos las formas de onda resultantes. Ahora lo que les voy a mostrar vendría a ser las ondas reales. Con la ayuda de un osciloscopio, nosotros tomamos, al momento de realizar la práctica, miramos la forma de onda ya obtenida. Déjenme verle, la forma de onda ya real que vendría a ser de nuestro detector por cruce por cero, y aquí la tenemos. La señal amarilla es la señal rectificada completamente, o bueno, la señal de el rectificador de onda completa de la señal de alterna. Obviamente tiene 18 voltios porque es la salida del secundario, no la del primario. Y aquí podemos ver que en la señal de verde son los pequeños pulsos de detección de cruce por cero, que obviamente van a tener casi la misma frecuencia que la señal original, porque obviamente se está repitiendo casi un poco diferente, digamos. Entonces, esta señal de pulsos no va a tener más de 5 voltios, y es lo que necesitamos para poder ingresar a cualquier microcontrolador, porque si sobrepasáramos esto, en especial en el caso de los Arduino, podríamos dañar la tarjeta y hasta llegar a destruirla si hacemos las cosas mal. Un microcontrolador, un PIC, soporta un poco más, es preferible usarlo desde ese punto de vista. Pero bueno, esta señal es perfecta para ingresar a los microcontroladores, entonces tenemos algo sumamente versátil en este circuito con LM358. Ahora,
El programa principal, que es lo que nos dice, que ocupaba esta parte de detección de cruce por cero, ingresaba y también íbamos a tener nuestra parte de potencia. A diferencia de este circuito, nosotros no implementamos nuestro circuito de potencia con los RIACs, porque como ya les dije, se corre el riesgo de, como se disparen los 4 cuadrantes, no poder tener un control total. Por eso, para ya controles de más altas potencias, es sumamente recomendable utilizar dos SCRs en antiparalelo. Así aseguramos sí o sí que, culminada la parte positiva y la parte positiva y la parte negativa de nuestra señal de alterna, el SCR se va a apagar. Pero ojo, al igual que nuestro TRIAC, o bueno, el TRIAC en este diseño, nuestros SCRs van a necesitar señales de disparo, pero esta señal no tiene que ser la misma. Si nosotros mandáramos la misma señal de disparo aquí, o sea, la señal saliente de un mismo pin como señal de disparo a las dos gates de los dos SCRs diferentes, estaremos haciendo un cortocircuito. Y créanme que ver esos juegos pirotécnicos no les va a gustar nada, se van a llevar el susto de sus vidas. Por eso, la señal de disparo de los dos SCRs en antiparalelo tiene que ser saliente de dos pines diferentes. Pueden ser señales generadas de diferente manera o puede ser la misma señal. ¿Cómo les explico? Puede ser la misma señal de disparo, como tenemos acá. Acá tenemos una señal que se dispara tanto en el flanco positivo como en el flanco negativo de la señal de alterna. Esto sirve en el TRIAC para dispararle en cada uno de los lados, de los flancos. Pero en un SCR, ¿cómo funciona? Si nuestro SCR, déjenme les muestro el circuito, ya, aquí tenemos. Si nuestro SCR tiene, es básicamente un diodo, pero casi un diodo de potencia controlado. Al mandar esta corriente, si digamos el voltaje del ánodo y el cátodo ay, disculpe, como ya les mencionaba, es un diodo. Es decir, si lo polarizamos directamente y mandamos nuestra señal de disparo, obviamente nuestro SCR se va a disparar. Pero por más que mandemos nuestra señal de disparo hacia la gate y nuestro SCR está polarizado inversamente, este no se va a disparar por nada del mundo, a menos que manden una tensión de ruptura inversa demasiado alta, en la cual obviamente su SCR se va a disparar, pero va a ser la única vez que se dispara. Pero bueno, dicho esto, aclarado esto, aquí está nuestro circuito de potencia implementado, en el cual ya tenemos nuestros dos SCRs en antiparalelo, y para acoplarlos a la tarjeta Arduino o a cualquier PIC es recomendable realizar el aislamiento galvánico, el cual se lo puede utilizar a través de optoacopladores, transformadores de pulsos, pero ojo, lo recomendable para los controles de potencia siempre es utilizar transformadores de pulsos, porque con estos no vamos a tener problemática con la corriente que circula a través de los transformadores. ¿Por qué digo la corriente? Porque en los controles de ángulo de disparo, si nosotros hacemos el acoplamiento con OptoTRIACs, nosotros debemos realizar ya para potencias grandes. Al momento de realizar los cálculos de la resistencia para limitar la corriente, nosotros vamos a necesitar sí o sí hacer esos cálculos con un ángulo fijo. Si nosotros nos sobrepasamos de ese ángulo o es mucho menor, la corriente que va a circular puede ser mucho más grande y nuestro integrado se va a destruir, obviamente. Como este es un control de relativamente baja potencia, no influye mucho, o sea, la corriente igual va a variar, pero no va a ser una variación tan brusca como para destruir el elemento. Entonces, lo recomendable sería utilizar transformadores de pulsos. Es mucho más recomendable realizar esto. Y bueno, nosotros como no pudimos tener acceso a transformadores de pulsos, nos vimos en la necesidad de utilizar los OptoTRIACs, pero si pueden utilizar transformadores de pulso, adelante, sería mucho mejor. Pero bueno, como podemos ver aquí, ya vamos a tener nuestro circuito de potencia. Esta parte está totalmente separada de la parte de acá, como pueden ver.
Entonces aquí vamos a tener una salida digital del Arduino y otra salida digital. Eso es lo que les decía de generar las dos señales de disparo de los gates como señales diferentes. Es la misma señal, pero la envío a través de dos pines diferentes. Y obviamente vamos a necesitar un acoplamiento de tierras, que la tierra de la parte del diodo del OptoTriac sea la misma que la tierra del Arduino, porque si no conectan, la señal que va a recibir no va a tener la misma referencia y el OptoTriac no se va a llegar a disparar. Pero bueno, ahora ya tenemos aclarado esta parte, o sea, si pueden utilizar este circuito, adelante. Obviamente el autor de este foro y todo da esta configuración porque él ha de haber probado, obviamente, pero nosotros recomendamos uno, si no tienen, como ya dijimos, si no tienen el detector de cruce por cero en circuito integrado, pueden hacerlo como nosotros tenemos aquí, como nosotros tenemos aquí nuestro circuito con un LM35 y de misma manera la parte de control realizarla con dos SSRs en antiparalelos, pero si pueden ustedes consigan transformadores de pulso. En fin, una vez ya teniendo esto, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Qué es lo que nos va a decir la página de Arduino? Básicamente, ¿cómo va a funcionar el detector de cruce por cero? Este es el que le va a enviar la señal como interrupción a nuestra tarjeta Arduino, y a raíz de esa interrupción, ¿qué es lo que va a hacer? Con la ayuda del timer 1, como está explicado en todo este chorro de palabras en inglés, eso más si es que no están familiarizados con el inglés, obviamente van a necesitar traductor, pero bueno, les resumo. El funcionamiento de este programa, del que nosotros modificamos, se basa en usar el timer 1 y el timer 2. ¿Qué es lo que va a hacer el timer 1? Cuando detecte la interrupción de entrada del cruce por cero en el pin 2 del Arduino, va a empezar a contar. Y va a empezar a contar hasta un cierto límite que nosotros vayamos seteando en el programa. Dependiendo del valor de este límite, se va a disparar en 0 o 180 grados. Entonces ahí ya tenemos nuestra señal de inicio del disparo. Pero ahora, obviamente, los TRIACs y los SSRs, el pulso mínimo debe tener una duración. En el caso del TRIAC que nosotros estamos usando, SSR, nosotros estamos usando el SSR 136, me parece. Aquí tenemos 106. Nosotros estamos usando un SSR de la familia Motorola C106, para ser específicos del C106D. Lo escogimos porque este soporta un valor inverso de voltaje de ruptura de 400 voltios, entonces es bastante bueno. Tiene igual soporta una corriente hasta de 4 amperios. Y aquí vamos a tener, en el datasheet se encontraba especificado la duración, aquí está, turn on time, turn off time. Entonces, este turn on time, que es lo que significa, es el ancho mínimo que debe tener el pulso de activación. Aquí dice que es 1.2 microsegundos. Entonces, digamos, con un microsegundo su SSR no se va a disparar por nada del mundo. Nosotros, tras realizar las medidas, vimos que el pulso generado por este programa va a ser de 86 microsegundos, entonces más que suficiente para que se dispare. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, el timer 1 empieza a contar hasta que se genera la interrupción. El timer 1 empieza a contar hasta el valor máximo que hayamos seteado a lo largo del programa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una vez que el valor de conteo sea igual al valor máximo, con la ayuda del timer 2 vamos a generar este pulso. Vamos a prender el timer 2 durante este periodo, que resultó ser 86 microsegundos. Y de ahí lo vamos a apagar. Entonces ahí ya estamos generando nuestra señal cada que se detecta un cruce por cero.
Entonces, bueno, esa es toda la explicación que les da en estos horrendos párrafos de palabras. O sea, tranquilos, no es difícil de entender. Es más, digamos, los que no están familiarizados con el inglés. Pero es algo bastante fácil, o sea, les recomiendo leer para que hasta entiendan un poco más lo que se trata. Pero bueno, este heatercontrol.pde es del programa principal. Aquí viene diciendo la secuencia que ya les expliqué. O sea, primero se setean los timers, luego el timer... o sea, dice, timer is set up but disabled. O sea, se setean los timers pero están deshabilitados. Zero crossing detected on pin 2. Entonces, el cruce por 0 es detectado en el pin 2. Listo. El timer empieza a contar desde 0. Timer starts counting from 0. El comparador setea su valor, o sea, llega hasta el valor máximo. Y el comparador llega, se generan las interrupciones de inicio del timer 2. Se apaga esa interrupción y a la final eso es lo que genera nuestro pulso. Entonces, bueno, aquí tenemos el programa principal y aquí están esas partes. Se realiza el seteo de los pines. Aquí hace unas definiciones básicas, y aquí en el setup se está haciendo la parte de diciendo cómo va a ser el modo de funcionamiento de los pines. En este caso sería para la salida del RIAC, para la entrada del detector de cruce por 0 y para la salida. Pero bueno, aquí estamos. Esta primera parte es la que está haciendo el seteo del timer 1. Como pueden ver aquí, para más información, si ustedes quieren, pueden ver el datasheet de la Atmega 132 en la página 134 para más detalles de las palabras de configuración y todo lo referente a esta parte de seteo o inicialización de los timers. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? El attach interrupt está diciendo que la interrupción 0 siempre es del pin 2 en los Arduinos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Está ya a ese pin diciéndole que va a funcionar como entrada de interrupción. Entonces le da un nombre y le está seteando el modo de interrupción, en este caso Rising, porque como vimos, nuestra señal de detector de cruce por 0 nos envía pulsos de subida, es decir, va desde un nivel bajo hasta un nivel alto. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, como pueden ver, va, digamos, desde 0 hasta casi 5 voltios, 5.8 voltios. Entonces, aquí ya qué es lo que está haciendo. Está haciendo las rutinas de interrupción. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está haciendo que la rutina de interrupción de cruce por 0 haga que se inicie el conteo del timer 1 y reset timer count from 0 y que la cuenta se inicie desde 0. Entonces desde 0 va a contar hasta cierto valor y digamos hasta 29 y va a hacer que se dispare en 0 grados, o hasta 500 y se va a disparar en 180 grados. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo después? O sea, una vez que se haya llegado al valor esperado, utiliza el timer 2, utiliza el timer 2, el timer 1, el timer 1 para generar el pulso en alto de lo que sería nuestra señal de disparo, y en esta parte le está apagando. Y ya la parte principal del programa es el void loop, en el cual, como les dije, se vendría a ser un programa para más o menos controlar la intensidad, pero a manera de un fade de los programas principales de Arduino. Es decir, ni bien empezamos a correr el programa, nuestro foco va a estar variando y variando y variando la intensidad. Entonces, ¿cómo hace eso? Variando el valor de este OCR1A. Entonces, con ese valor es el cual nosotros debemos ir jugando para lograr llegar a disparar nuestros SCRs ya sea en 0 o 180 grados. Ese es el programa principal, pero bueno, déjenme ver control de potencia, disco de documentos, Arduino y control de fase inductivo. Ese es el programa original. Nosotros, ¿qué es lo que realizamos? Realizamos unas pequeñas, como es un programa de acceso libre al público, ustedes pueden verlo, descargarlo, modificarlos como ustedes quieran, pero entonces
Para poder modificarlo, como ya les expliqué, la parte principal de este programa es el OCR1A. Modificar ese valor es lo esencial para poder controlar el ángulo de disparo. Entonces el resto, como dirían mis ingenieros, ya es parte de carpintería. Entonces, como pueden ver, tenemos lo mismo. Nosotros hemos inicializado algunas variables auxiliares porque a través del puerto serie nosotros estamos haciendo que el Arduino nos envíe mensajes. Por aquí. Este de acá. Que el Arduino nos envíe esto. Eso es como una especie de menú de inicio en el cual nosotros vamos a poder seleccionar el ángulo de disparo o el modo arrancador suave. Entonces, el ángulo de disparo lo conseguimos a través de jugar con los valores del OCR1A. Entonces, ¿cómo haríamos el arrancador suave? La respuesta es de la misma manera. Por eso en un inicio lo que les dije fue, si ya sacamos del control de ángulo de disparo, el otro ya está sobreentendido. ¿Por qué? Porque un arrancador suave es ir pasando por cada uno de esos grados y que se mantenga en ese valor un determinado tiempo. Entonces ahí nuestro motor va a ir arrancándose progresivamente y es el proceso que se usa en la industria para evitar grandes pérdidas de corriente. Entonces, como pueden ver, aquí estamos jugando con abajo. Aquí nosotros estamos jugando con el valor del OCR1A. A través de la comunicación serial, nosotros estamos recibiendo un valor de 0 o 180 o 0 o 1023, cualquiera de las dos opciones, y lo que estamos haciendo es una ecuación para pasar esos valores a nuestros valores de medidos, obviamente, en los cuales el OCR1A significa 0 o 180 grados. En nuestro caso fue 29 y 512, pero esto sí no es fijo para todos los procesos. Eso también cabe destacar, que ningún proceso de control es igual a otro. O sea, por más similares que sean las condiciones, por más parecidas, es igual que las personas. Un control es casi como una persona. Nunca se va a parecer en nada, porque ni siquiera los gemelos idénticos son exactamente iguales. Entonces ocurre lo mismo con esto. Ningún control es el mismo. Entonces, de querer usar el programa mostrado anteriormente, ya sea el de Arduino o este de acá, de querer usarlos, ustedes tendrían que determinar cuáles son los valores de su OCR1A para los cuales su circuito se dispara en 0 grados y en 180. Entonces, bueno, nosotros, como ya les dije, nuestros valores fueron 29 y 512. Entonces con eso nosotros hicimos las rectas para, mediante teclado, que el usuario meta 0 o 180 grados y se dispare en el ángulo que quiera. Pero ahora viene lo del arranque. El arranque es mucho más corto y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos un tiempo y ¿qué hacemos? Dividimos ese tiempo para el número de valores posibles que puede tomar nuestro OCR1A entre 0 y 180, que en este caso vienen a ser 482. Entonces, este arrancador suave, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar por cada uno de esos 482 valores con la ayuda de este for. Pero, dependiendo del tiempo que hayamos ingresado, se va a demorar más o menos tiempo, dependiendo del tiempo de arranque que nosotros deseemos. Obviamente, si queremos un valor más grande de arranque, casi unos 3 minutos, el valor del aux delay va a ser mucho mayor. Si queremos en un segundo, va a ser casi chiquito. O sea, chiquito. Pero bueno. Eso es todo lo que se puede decir ya del programa modificado. Si quieren utilizarlo, siéntanse libres de ir a la página de Arduino. Es bastante fácil encontrarle. Ahí está el nombre. Hasta ya aquí pueden ver en pantalla cómo es la página que tiene. El circuito, si pueden, implementen este. Si no, utilicen el que nosotros hemos utilizado.
Si pueden utilizar los transformadores de pulsos, mucho mejor. Siéntanse bienvenidos. Como son controles de potencias bajas, sí funciona con los OptoReax. Sí funciona bastante bien. Pero ya si quisieran, digamos, ya en los controles de mayores potencias, sí o sí, si quieren tener un control completo de todos los ángulos, transformadores de pulsos. Y sí o sí, SCRs en antiparalelo. Entonces, eso ha sido toda la explicación que se les puede dar. Aquí tienen el programa, pueden descargarlo, pueden modificarlo. Ya una vez dicho que la esencia de este programa es modificar el valor de este OCR1A, llegan a hacer eso y igual que nosotros pueden controlar el ángulo de disparo. Y como pueden ver, aquí ya al final de nuestros informes, aquí tienen como pueden ver, aquí ya tienen los valores de nuestra señal de alterna rectificada. Y esta verde es la señal de disparo de los gates. Ahorita se encuentra en 90 grados, como pueden ver. El error es muy pequeño. 135 grados, 180 grados. Los errores son bastante pequeños. Entonces eso depende de la selección correcta del valor mínimo y máximo que puede tener su OCR1A. Y dependiendo de esto, vamos a tener, como pueden ver aquí, exacto. Como pueden ver aquí, con la ayuda de un osciloscopio van a poder ver en su control cómo se va entregando progresivamente voltaje a la carga. Entonces vamos viendo que a medida que mientras más distanciado de 180 se encuentra el valor, se va a entregar más voltaje progresivamente. Hasta, como pueden ver, llegar a 90 grados, entonces se va a entregar la mitad. Y seguimos disminuyendo y disminuyendo, y se puede apreciar cómo el valor del voltaje llega hasta ser entregado totalmente. O sea, ya no es necesario ningún control, sino dejar que se pase todo directo. Entonces, ojo, estas imágenes que vieron fueron con carga resistiva. Ahora, con carga inductiva se va a apreciar el fenómeno de que una bobina impide las variaciones bruscas de corriente. Como diría un ingeniero, o sea, obviamente un diodo no puede conducir inversamente un diodo no puede conducir inversamente. Así, por más que le digamos y no va a conducir. Pero el diodo es un hombre, la bobina es una mujer. Entre las decisiones de un hombre y una mujer, ¿quién tiene más peso? La mujer siempre gana. Entonces, como la bobina dice, no puedes tener variaciones bruscas de corriente, entonces la bobina le obliga a conducir un poco más. Entonces eso se aprecia con cargas inductivas, como pueden ver aquí. Tienen ese pequeño pico que le obliga a conducir un poco más y de ahí vuelve a estabilizarse. Entonces aquí tienen las imágenes con carga inductiva. Y a continuación se les va a mostrar ya un video del funcionamiento. Ya con el pequeño motor. Bueno, no motor, sino ventilador de alterna que usamos. Y esta ha sido la explicación teórica de nuestro circuito y de la implementación del control de fase, del control de ángulo de disparo utilizado con Arduino. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y adelante, inténtenlo. Es bastante fácil y como les digo, a mi parecer, si pueden, intenten hacerlo con Arduino. Porque con un Arduino es bastante versátil y es una tarjeta bastante útil para estudiantes. Más o menos vendría a ser como tener un PIC y una tarjeta pingüino. Pero no sé, depende de gustos. Pueden usar PIC, pueden usar Arduino. Siéntanse libres. La cuestión está en experimentar y aprender. Eso es lo divertido. Pero bueno. A continuación van a ver los videos. Nos vemos. A continuación se muestra la implementación del circuito de control de ángulo de disparo. Como se puede apreciar, en la primera parte tenemos ya implementado el circuito de detección de cruce por cero,
principalmente controlado por el circuito integrado LM358. Esta señal, como se pudo ver en el informe, va a ir a la interrupción número 0 del Arduino, que se encuentra en el pin número 2. Esta interrupción nos va a controlar, bueno, nos va a indicar el punto de disparo para que el timer 1 del Arduino empiece a contar y dependiendo del valor máximo que seteemos mediante teclado y comunicación serie, va a generar el ángulo controlado. Entonces, aquí se puede apreciar la parte de potencia y se encuentra aislada mediante la ayuda de OptoTriax del Arduino. Por si acaso se susciten problemas durante el control o sobre corrientes, no se dañe nuestra tarjeta. Ahorita nos encontramos trabajando solo con una carga casi netamente resistiva. Solo vamos a controlar el ángulo de disparo y lo vamos a observar en un foco. Entonces, teniendo el programa en computadora, se inicia la comunicación serial. Entonces, en el monitor serie se puede apreciar el mensaje de bienvenida que entrega la tarjeta Arduino. Seleccionamos el control de ángulo de disparo y con la ayuda del osciloscopio podemos mostrar que disparando en 0 grados, nuestra señal manda la totalidad del voltaje de alterno y se puede apreciar eso en la intensidad lumínica del foco. Al variar el ángulo de disparo, se va a ir recortando la señal de alterna y por ende va a ir variando la intensidad lumínica. Teniendo en 90 grados, la señal debe recortarse a la mitad y obviamente la luz de igual manera va a bajar a la mitad de su intensidad. Y así hasta tener un 135 grados. Estamos entregando un cuarto de la señal y de igual manera la luminosidad casi se apaga. Mandando 180. En el osciloscopio no vamos a ver casi nada de voltaje entregado a la carga. Y finalmente vamos a ver que nuestro foco está apagado en su totalidad. Esto es trabajando con carga casi netamente resistiva. En nuestro programa al pulsar salir vamos a seleccionar la opción de arrancador suave, en el cual vamos a ir viendo el cambio del ángulo de disparo para generar la ilusión del arranque. Entonces, al ingresar 10 segundos, primero vamos a observar en el osciloscopio el cambio generado, el cual va mostrando la cantidad progresiva de voltaje que entrega la carga. Al finalizar, el programa nos indica que ha culminado el proceso y el foco se encuentra totalmente prendido. Salir y el arrancador de nuevo y ahora vamos a ver el efecto que tiene sobre el foco. Iniciar. El foco se irá prendiendo progresivamente hasta llegar a la totalidad de su luminosidad. Entonces, una vez acabado, tenemos que se entrega la totalidad de voltaje y el programa ha culminado. Esto es cuando se tiene un comportamiento netamente resistivo. A continuación se va a ver la implementación del ángulo de disparo del mismo circuito mostrado anteriormente, pero ahora añadiéndole carga inductiva, la cual va a estar representada por este motor de alterno. De igual manera vamos a seguir teniendo acoplado el foco a nuestro control para poder ver de igual manera con la intensidad lumínica la cantidad de voltaje entregado. Igual que procedimos en el control anterior, vamos a seleccionar primero el ángulo de disparo. Como podemos ver, se está entregando la totalidad de la carga de voltaje y nuestro motor se encuentra girando a su máxima potencia igual que el foco entrega toda su luminosidad. Ahora apagamos totalmente el motor enviando que el control se dispare en 180 grados. Podemos ver tanto que el voltaje como la corriente están en lo mínimo y el motor empieza a detenerse progresivamente, al igual que el foco se ha apagado casi en su totalidad. Una ayudita. Bien. El motor, como ya no tiene voltaje para realizar sus funciones, podemos ver que está detenido en su totalidad. Ahora, si vamos incrementando progresivamente el voltaje entregado, en el osciloscopio podemos ver que ya se está entregando una mayor porción de voltaje, pero aún no es lo suficiente para que nuestro motor empiece a girar. Igual el foco se mantiene apagado. Ingresando 150 grados,
el motor va a empezar a girar lentamente, al igual que el filamento del foco se va a encender levemente. En el osciloscopio podemos ver el efecto. Y ahora vamos a enviar que el ángulo de disparo sea en 120 grados. En el osciloscopio se puede apreciar el fenómeno ocurrido tanto en voltaje como en corriente. En el foco la intensidad lumínica. Y el motor ya se encuentra girando a mayor velocidad. Con 90 grados, el motor ya empieza a girar a la mitad de su velocidad nominal. Y la luminosidad del foco es la mitad de la luminosidad total. Ahora, se puede apreciar en el osciloscopio claramente el efecto de la carga inductiva sobre el disparo de los DCCR. Como se puede apreciar, en el control no se realiza un apagado inmediato, sino que la bobina, al ser una carga inductiva, no permite la variación brusca de corriente y obliga al SCR a conducir una porción más de la señal. Entonces se puede ver este efecto tanto para la parte positiva como negativa de la señal de alterno. De igual manera podemos ver estos efectos en la señal de corriente entregada. Al ingresar 45 grados, ya solo falta un cuarto de la señal total a ser entregada. Hasta por el sonido se puede determinar que el motor se encuentra girando a mayor velocidad y el foco de igual manera está entregando una luminosidad mucho mayor. Entregando casi en su totalidad, haciendo que el ángulo de disparo sea 10 grados, el motor gira aún más y el foco ya solo tiene un poco más de luminosidad a entregar. Haciendo que el ángulo de disparo sea cero, es decir, entregando todo el voltaje a la carga, se puede apreciar que se está entregando todo el voltaje, el foco está encendido en su totalidad y el motor está girando a su velocidad nominal. Ahora procederemos a detener el proceso pulsando S y ahora vamos a seleccionar la opción de arrancador suave para poder ver ahora sí este efecto en un motor. Vamos a hacer que el arranque se lo realice en 10 segundos para poder apreciar tanto en el osciloscopio como en el motor. Al seleccionar 10 segundos e indicar que arranque, se va a ver cómo crece progresivamente la señal entregada. Este efecto se da en el osciloscopio y al final se puede apreciar tanto el foco como el motor encendidos en su totalidad. Ahora vamos a apreciar este fenómeno ya en el motor. De nuevo vamos a ingresar 10 segundos. Vamos a ingresar para que el arranque se realice en 10 segundos. Y vamos a ver estos efectos sobre el motor y el foco. 10 segundos e iniciamos. Se puede ver cómo lentamente el motor empieza a alcanzar su velocidad total. Una vez acabado el proceso, el motor ha arrancado y se ha entregado toda la carga, todo el valor de voltaje a las dos cargas. Este ha sido el circuito de control de ángulo de disparo implementado con Arduino.